Saludos cordiales a los alumnos del tercero segunda de Psicología de la FAFI. Hablaremos sobre lo que es el proceso terapéutico, que es prácticamente una de las funciones principales del quehacer del psicólogo. El proceso terapéutico comienza cuando una persona se presenta delante del terapeuta en busca de ayuda por un problema concreto que le ocasiona un trastorno o malestar. A partir de ese primer contacto con el cliente, comienza la relación terapéutica y la terapia sí procede. Enmarcando una definición de lo que es el proceso terapéutico, vemos que hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que abarca desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento. Veremos cuáles son esas fases a lo que hacemos referencia. Y la primera es el establecimiento de una relación terapéutica, donde se ha de intentar establecer una buena relación con el cliente, puesto que de ella dependerá en parte la aceptación y confianza entre ambos. Se ha de establecer un buen rapport psicológico. Al mismo tiempo que se entabla la relación terapéutica, se inicia lo que sería la siguiente fase del proceso, la evaluación conductual, que consiste en la recogida de datos lo más exhaustivo posible, haciendo referencia a las distintas áreas de la vida del cliente, como son las relaciones familiares, las relaciones sociales, aspectos laborales, ocupacionales, relacionales, aspectos fisiológicos, si tiene alguna enfermedad, centrándose específicamente en el motivo de consulta. El análisis conductual hace referencia en la búsqueda de relaciones funcionales entre los distintos componentes de la conducta del cliente, es decir, lo que origina y mantiene la conducta problema del cliente específicamente. Una vez hecho el análisis conductual, se establecen unas hipótesis explicativas, es decir, se enmarcan los resultados del análisis conductual en un esquema teórico. Se formula una explicación de su problema, se plantea cuál ha podido ser el origen del problema y lo que hace que el problema se mantenga. Una vez que tenemos la información recogida, el análisis conductual y las hipótesis explicativas, seleccionamos las áreas de intervención, o dicho de otro modo, las conductas a modificar. En la mayoría de los casos, en el proceso terapéutico, suele suceder que no hay solamente un área de intervención, sino más de una, y en este caso hemos de establecer prioridad. Una vez seleccionadas las conductas objeto de cambio, se establece un plan de intervención. Se pasa a seleccionar las técnicas más adecuadas. Esta selección a veces está mediada por el cliente, es decir, el terapeuta ha de explicar al cliente previamente en qué consisten las técnicas que se le va a aplicar, puesto que ha de estar dispuesto a ponerlas en práctica y por lo tanto es necesario que esté de acuerdo con ella. Además es necesario también tener en cuenta o analizar la situación del cliente, su entorno, los recursos con que cuenta, que puedan ayudar al proceso de cambio. Una vez que hemos seleccionado las técnicas, ponemos en marcha el tratamiento propiamente dicho. Es decir, empezamos a aplicar las técnicas. Es necesario evaluarlas continuamente para asegurarnos que el cliente las entienda y las trabaje en forma adecuada. Es evidente que si un cliente no responde al tratamiento propuesto, se ha de pasar a replantear otro tipo de técnicas a aplicar, pasando previamente por un análisis del porqué
no responde al tratamiento, ya que puede ser debido a que no se le ha explicado debidamente, refiriéndonos a las técnicas, o a que no es capaz de llevarlas a cabo por ser complicadas para él. Una vez aplicadas las distintas técnicas y ya recuperado el cliente o solucionado el trastorno o simplemente que hayamos conseguido el objetivo terapéutico, se valoran los resultados. ¿Cómo se hace esto? Se establece un seguimiento del cliente para asegurarnos de que los resultados obtenidos al final del tratamiento se mantienen en el paso del tiempo o se consolidan. Algunas variables y características del terapeuta que son muy importantes para este proceso es que tenga una buena formación y un interés por las personas y su bienestar. Además, aludiendo a lo que dice Carl Rogers, la aceptación incondicional del terapeuta por el cliente es esencial. También una buena empatía, la honestidad del terapeuta, la credibilidad, la fiabilidad y el respeto, la flexibilidad y un buen conocimiento de sí mismo. En cuanto a lo que es la interacción terapéutica, el comienzo de la relación, ya podemos enfatizar que al comenzar la primera entrevista es necesario presentarse, indicar el sitio donde se puede sentar el cliente en un lugar confortable, indicar al cliente el tiempo aproximado que durará la entrevista, así como manifestarle la confidencialidad de lo que se va a hablar, todo ello dentro de un clima de confianza. Estamos hablando de lo que es el encuadre en la relación terapéutica. A continuación, se deberá explicar el propósito de la entrevista, sobre qué versarán las preguntas, lo que se espera de él, que sea colaborador, que diga la verdad, que no oculte cosas o no omita informaciones importantes, se ajuste a las preguntas que le podemos proponer y en el caso la información que ya se tiene del cliente. En muchas ocasiones ya tenemos una información previa de un tercero. En cuanto al desarrollo del rapport, que es lo esencial para que se establezca la alianza terapéutica y haya un proceso terapéutico, decimos que el rapport es el sentimiento de armonía y confianza que debería existir entre cliente y terapeuta. Al poco tiempo de iniciar la sesión de tratamiento, el paciente debería estar cómodo, relajado y dispuesto a hablar libremente, proporcionando así la información necesaria. La confianza y la confidencialidad en el terapeuta empieza a desarrollar en la primera sesión. Puede aumentar su habilidad para manejar el curso de la terapia. El rapport se desarrolla gradualmente, pero hay ciertas conductas del terapeuta que aceleran su desarrollo, así como, por ejemplo, el tener una apariencia relajada, interesada y comprensiva. Es probable que el cliente se sienta seguro y confortable. En cuanto a algunas sugerencias sobre el proceso terapéutico, para mejorar la eficacia de sus intervenciones podemos ver que en el contacto inicial, lo primero que hemos de saber sobre el cliente que acude a consulta es si acude por iniciativa, motivación propia, por su propia voluntad, como se dice, o bien por iniciativa de los padres, cónyuges, otros familiares o amigos. Puede ser interesante saber quién es el que realiza la petición de consulta y si el propio cliente, si un familiar allegado, un amigo, etc., porque de algún modo puede darnos una pista sobre la motivación del cliente. Otro aspecto importante en este primer contacto inicial es saber por qué se solicita la consulta o cuál es el motivo de la consulta. Y en algunos casos, ¿qué se pretende conseguir? ¿Cuáles son los objetivos que tiene el cliente al solicitar una intervención psicológica? También es importante la toma de anotaciones.
A algunos clientes esto les llama la atención, por lo que si se sienten molestos cuando ellos hablan y anotamos algunos aspectos, tenemos que explicarle que simplemente se refieren a acotaciones que ayuden a formar una idea de los objetivos principales de esa sesión. Las primeras preguntas, para la mayor efectividad de la primera entrevista, se deberá hacer preguntas tanto directivas como no directivas. Se refiere a la queja principal por la cual el cliente busca ayuda. Por ejemplo, dime la razón o el problema que te trae por aquí. La queja principal es importante por dos razones, porque suele ser el problema principal que existe en la mente del cliente e indica el área a explorar en primer lugar, y por otro lado, por el contrario, algunas veces la queja principal es una negación de algo que le afecta y hace una valoración incorrecta sobre ella. Quejas de este tipo indican patologías serias o resistencias que requieren un trato especial. Un ejemplo de este tipo de quejas: hay una equivocación conmigo, yo estoy aquí porque el juez lo ordenó. Quiere decir que no existe conciencia de enfermedad en estos casos. En resumen, los pasos a seguir para un proceso de psicoterapia sería la evaluación, el análisis conductual y el establecimiento de objetivos, la selección y aplicación de las técnicas de tratamiento, el mantenimiento del rapport en las siguientes sesiones, la aplicación de las técnicas propiamente dichas, las que hemos seleccionado o estructurado en un plan de tratamiento, preparar al cliente para las recaídas en los casos de depresión o consumo de sustancias psicoactivas, cómo y cuándo finalizar el tratamiento. También debemos de conversar con el cliente cuántas sesiones vamos a tener, cuándo va a finalizar y cuándo también vamos a tener un tratamiento de seguimiento, que generalmente es a los 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años. De esta manera ponemos un punto final por este año electivo a lo que es experiencias y prácticas profesionales 1, y les deseo mucho éxito académico y gracias por la atención.